Bienvenidos a Cuida tu Mente. Cuida tu Mente es un podcast en el que vamos a tratar sobre problemas que afectan a la sociedad, sobre todo específicamente en el tema de trastornos mentales. El día de hoy queremos tratar el tema de la ansiedad y la depresión. Para ello contamos con la licenciada psicóloga Jocelyn Cisneros. Queremos tratar con ella estos temas y profundizar un poco más cómo estos temas nos afectan a la sociedad en conjunto y cómo podemos ver cómo afecta a las personas, cómo la población a la que le afecta este tipo de trastornos. Gusto para mí estar en Cuida tu Mente. Este tema es bastante esencial, conocer cuáles son sus significados, sus síntomas, puesto que hay muchas personas que dicen, sí, tengo depresión, tengo ansiedad, pero en realidad no saben identificarlos y los dicen de manera al azar. La vida actual, las nuevas tecnologías, todo el cambio tecnológico que vivimos en nuestros días afecta realmente a las personas en lo que es la depresión, la ansiedad que les puede generar a ellos. Entonces sí, creo que las tecnologías como así pueden ser buenas, también son malas si no las podemos manejar y si no podemos nosotros también saber qué es lo que queremos y si no nos conocemos a nosotros mismos y no sabemos manejar estas redes sociales o estas tecnologías, pues nos van a afectar muchísimo. Igualmente, ¿cuáles serían, por ejemplo, las consecuencias que nos puede traer una depresión, una ansiedad? Podemos llegar hasta algo muy trágico que es el suicidio, ¿sí? Sobre todo la depresión. La depresión también lleva a la ansiedad. Sí, o sea, ya no solo estamos pendientes del pasado, sino también del futuro. Sí, es negatividad completamente. Ya no solo es incertidumbre de qué va a pasar mañana, de qué será la decisión que voy a tomar y así, sino también es el pasado, el futuro, el miedo, todo ya se junta en la depresión, entonces nos puede llevar hasta el suicidio. De estos, como usted dice, los varones o las mujeres, ¿existe como un rango de edad en que las personas sufran más ansiedad? Se da entre los 18 y los 65 años. Ya no es como antes que quizás era más en los jóvenes, entre 18 y 30, sino ya se ha extendido más. Ahora, ¿por qué se ha dado más o por qué se ha aumentado el rango de edad? Es por todos los cambios que hemos venido viviendo a nivel mundial, ¿sí? La tecnología, cómo ha ido avanzando, quizás la pandemia también que pasamos, las dificultades familiares, que las personas también no pueden o no saben afrontar muchas cosas y se dan por vencidos también muy, muy rápidamente. El entorno donde ellos pasan, porque quizás uno piensa que solo es de las personas de afuera, pero en realidad siempre empieza desde la familia. Entonces, el descuido también, por ejemplo, de los padres al dar instrumentos tecnológicos a sus hijos, entonces que quizás pueden causarles algún daño. Quizás no se ven desde pequeños estos síntomas, pero sí se va a visibilizar luego en el futuro, cuando ellos sean adolescentes, cuando ellos sean adultos, porque quizás no se ven en ese momento porque los niños no solo tienen interacción con el celular, sino con más cosas, pero luego si los padres no están ahí, por ejemplo, al diario, no los ven, no los motivan, no son cariñosos con ellos, etcétera, podemos ver luego, a futuro, cuando son jóvenes adultos, este tipo de trastornos. Que las mujeres sufren más depresión que los hombres. ¿Por qué razón? Aquí viene quizás un poco el hecho de que las mujeres sí sienten muchísimo más y dan a conocer sus sentimientos, mientras que los hombres sí como que se guardan o no lo expresan. Serían a lo mejor los consejos que usted le podría dar a una persona que se siente deprimida o se siente como con ansiedad, porque muchas veces a lo mejor usted, en el caso que me está comentando, ¿no? De que a lo mejor está con sus amigos socializando y usted no quiere tomarse una copita, lo que sea, lo intentan ridiculizar, ¿no? Nosotros tenemos que saber cuáles son las personas que están a nuestro alrededor. Pueden haber amigos de toda la vida, pueden haber amigos de salidas, pueden ser amigos de fiesta, todo, y uno se tiene que dar cuenta de eso. Y creo que en algún punto de la vida nosotros tenemos que decidir también nosotros escoger las personas con las que estamos a nuestro alrededor, ¿sí? Claro. ¿Para qué? Para nosotros también podernos
sentir cómodos, porque si nos enfermamos, si pasa algo, pasa un accidente y llamamos a nuestro amigo de salidas y no está para nosotros. Tener como un gran nivel de madurez y sobre todo una personalidad bastante fuerte para poder hacer ese tipo de decisiones. Tendría que tener una ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo vamos a tratar tanto la depresión como la ansiedad? La depresión sí se maneja, tanto como la ansiedad se puede manejar con psicoterapia, pero la depresión si es ya moderada, pues tenemos que trabajar con medicación. ¿Sí? Y ya no solo sería con el psicólogo clínico, sino con el psiquiatra, que es el que nos va a medicar, ¿no es cierto? Eso no significa, y que tampoco vamos a seguir con el tabú del hecho de que los psicólogos es para los locos, sino que ya se tiene que quitar ese estigma que por años se ha venido exteriorizando, ¿no? Que todos sabemos, porque todavía hay padres de familia que saben que sus hijos tienen algo y no lo aceptan. Y es muy difícil cuando tenemos que trabajar de manera integral, la familia, la persona que está con este trastorno y también en este caso el psicólogo o el psiquiatra que está ahí. Entonces ahora no solo es para estos tipos de trastornos un psicólogo, ¿sí? Claro. Sino en general, o sea, yo siento que tengo mucho miedo, que no puedo tomar una decisión, que me siento mal porque me siento insuficiente, también porque es una ayuda, no es que una ayuda no sean nuestros amigos, pero nuestros amigos tampoco han pasado por todas las cosas, ¿no es cierto? Y muchas veces es como que, ya le pregunto a mi amigo y ya veo qué hago. Entonces, no, realmente tenemos que desestigmatizar al rol del psicólogo, del psiquiatra, tratar de ayudar a la gente que está a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para poder que ellos nos ayuden a conocernos primero, a conocernos, a mantener una imagen diferente. Ya conociéndonos a nosotros mismos, nosotros sabemos qué queremos. Entonces, usted lo que me comenta es que lo que son los tratamientos para personas con depresión, con ansiedad, debe ser algo integral en el que participen tanto los profesionales de la salud mental como la familia, amigos, etc. Y dentro de esto, quería preguntarle cuáles serían como los métodos de prevención para uno poder conocer este tipo de trastornos. A ver, nosotros tenemos, como ya lo habíamos mencionado también antes un poquito, es saber cómo nosotros manejar nuestras emociones, ¿sí? También, si ya sabemos que estamos entrando a este sentimiento de miedo mucho más fuerte o una tristeza más profunda, sí tenemos que tomar acción. Sí, si no somos nosotros mismos, las otras personas que están a nuestro alrededor, saber qué podemos hacer. Como decía, si ya vemos que una persona está negativa en todo, que no está motivada, sí tenemos que ver y como que llevarle ese seguimiento, ¿no? Al menos que las personas que están a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para poder prevenir esto, ¿sí? Mantenernos también ocupados con las cosas que nos gustan hacer, obviamente, sería una buena actividad que nosotros podemos. Si nos gusta ir al gimnasio, si nos gusta jugar fútbol, si nos gusta, tenemos que liberarnos de todas esas cosas que quizás nos están opacando a nosotros mismos, que nos están invadiendo. Entonces sería súper bien nosotros poder realizar actividades que a nosotros nos gusta. No tener miedo de hablar con las demás personas, dar a conocer. Sabemos que hay el tabú también de que los hombres no hablan, de que no expresan sus sentimientos. Actualmente como que ya se ha ido también quitando ese pensar, pero sí, obviamente todos tenemos que trabajar en ello. Porque si nosotros queremos seguir ese patrón, que puede venir de nuestra casa, de nuestros amigos, por encajar en un grupo, vamos a seguirlo fomentando. Sí, no solo nuestros amigos, sino nuestra familia a futuro también. Entonces sí es importante nosotros, si queremos ver, puede sonar muy, muy trillado, si queremos ver un cambio en el mundo, por lo menos nosotros tenemos que poner ese granito de arena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros también llevamos una familia atrás y también que nosotros vayamos a tener una familia a futuro. Sí es recomendable también, si es que ya sabemos cómo somos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer,
cómo nos sentimos, sí no tener miedo y buscar esa ayuda, ¿sabes? Si no es directamente con un psicólogo, contarle a otra persona. A un amigo, un familiar. A un amigo, un familiar. O sea, también es como cercano. muy clave el tema de la comunicación. Actividades con respecto a estos temas. ¿Para qué? Para que las personas que quizás no tienen dinero, las personas que les da miedo, pues también realizarlo de forma virtual, por ejemplo, ¿sí? Para llegar a diferentes puntos. Otros doctores, otros psicólogos no cobran, o existen fundaciones también para las personas o los adolescentes en este caso, que quizás ahora sí están muchos más abiertos al tema del psicólogo, pero que no tienen ese dinero para pagarlo, por ejemplo. Entonces, sí es importante conocer y dar a conocer, como en este podcast, este tipo de temas, para nosotros poder también ayudar a las demás personas para saber cómo actuar con estas personas que tienen ansiedad o depresión. ¿Cómo sé yo, cómo puedo percibir yo que sufro de depresión, de ansiedad? Y aparte de eso, ¿cuáles serían las estrategias que podría tener yo para ayudarme a mí mismo? Que para saber si tengo ansiedad, por ejemplo, a veces sentimos esa sensación, una respiración superficial, de ahogo. No la sientas en este momento. Es una sensación de ahogo, ¿no? Quizás el pulso acelerado, ¿no? Tengamos en consideración qué pasa cuando nosotros tenemos miedo. Sí. Ok, entonces como que nos agitamos o nos quedamos nos ahogamos, que en este caso se nos acelera el corazón también. También a veces, no sé si has escuchado tú de las enfermedades psicosomáticas. Decimos, ay, me duele el estómago, horrible, fatal, y también después la cabeza, nos hacemos ver y no tenemos absolutamente nada. Entonces las enfermedades psicosomáticas se refieren a esas enfermedades que no son del cuerpo, sino son de la mente. Entonces ahí es cuando empiezan las molestias gastrointestinales, la tensión muscular también, que a veces no podemos ni movernos, ¿sabes? Nos ponemos muy tensos, ¿no? Como te decía, dolor de cabeza, ¿sí? O sea, al final tienes que buscar ahí cuál fue el punto de inflexión, ¿sí? Para que tú empieces a sentir todas esas cosas. Preocupación, temor, inseguridad, porque estamos hablando de la ansiedad. La ansiedad era del miedo. Del miedo, pero ¿es del pasado o del futuro? Miedo al futuro. Al futuro. Entonces, por eso la preocupación, el temor, las inseguridades, también tenemos hiperactividad, que estamos muy así, alterados, queremos saber qué hacer, cómo hacerlo, nos manejamos así de un lado al otro, y también que evitamos también a veces situaciones. ¿Por qué? Porque quizás no podemos tomar ese tipo de decisiones. Esos son como que lo que nosotros sentimos y que nosotros podemos reconocer para ver si tenemos ansiedad. ¿Sí? De lo que es la ansiedad, una vez que reconocemos estos síntomas, se puede decir, ¿cómo podríamos combatirlos o cómo podríamos tratarlos? Y hay muchas, se puede decir que hay muchas estrategias que quizás hasta en el internet las podemos encontrar. Si nosotros ya somos conscientes de lo que estamos sintiendo, tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos ver, por ejemplo, ejercicios de respiración, ver algún hobby o alguna otra persona que nosotros podamos contarle las cosas como para que nos guíe. Y nosotros también podamos tener esa tranquilidad de que si estamos direccionándonos bien o no, ¿sí? Tenemos porque estamos hablando del miedo, sí. Que es la que viene a convertirse en ansiedad por todas las situaciones. Ejercicios de respiración, los hobbies, me refiero a lo que te gusta hacer, que es para descargarnos bastante de lo que nos está pasando. ¿Qué otra estrategia puede ser? Hablar, como te decía, a veces nos cerramos también muchas cosas que nos pasaron antes y tenemos que cerrar, como dicen, cerrar esos ciclos que tenemos, no quizá solo de relaciones, sino también de muchas cosas que nos han pasado en la vida, que nos mantienen preocupados de que a quién por ejemplo, a quién le tengo que demostrar cosas. En el tema de la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedes tú afrontar este tipo de problemas? Por ejemplo, cuando tú tienes a lo mejor problemas familiares, problemas financieros, y eso obviamente te va a agobiar, te va a estresar, ¿no? Dentro de eso llegaría el punto en que te dé un problema de ansiedad.
¿cómo podrías tú tener una estrategia para que esto no te acabe como consumiendo y agobiando tanto que te genere este tipo de problema? Vemos también y visualizamos nosotros el mundo que nos rodea, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que siempre nos estamos preguntando el por qué pasan las cosas, ¿sí? Y no nos preguntamos el para qué. Ok, si yo te pregunto, René, René, ¿qué pasó con tu novia? Ya, y tú me dices, terminamos, estoy triste, ya no puedo más, no sé qué hacer, he pasado escribiéndole y no me contesta, ok. Pero tú crees, ¿por qué pasó esta situación? ¿Por qué terminaron? Te preguntas, ¿por qué me traicionó? ¿Por qué tal vez le gusta a otro? ¿Por qué ya no me quiere? ¿Por qué soy malo? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En vez de preguntarnos, el por qué nos mantiene en el problema, ok, pero el para qué es el que tendríamos que utilizar. ¿Para qué creo yo que terminé con esta chica? A lo mejor para sentirme mucho más cómodo, para que ella esté feliz, para que yo esté feliz, para estar con alguien mejor, o para estar solo y valorarte a ti exactamente, mismo, valorarte a ti mismo, para conocerte a ti. ¿Te das cuenta que el para qué nos da una solución? En cambio, el por qué nos mantiene en el problema. Tipo de estrategias sería algo que tú podrías, por ejemplo, como dices tú, ver en redes, y para eso sería bueno también la labor de difundir este tipo de estrategias a las personas. Sí, la sociedad en general sí está aportando mucho a que todos nos podamos ayudar, sí, no solo individualmente, sino también, si tú sabes de este tema, hoy que te enteraste ya vas a tener un poco más y vas a estar al cuidado de que claro, de ver a mis amigos si tienen esta clase de síntomas. Ajá, etcétera, de no ser, poder ayudarles. exacto, de no ser esa persona también, porque eso también nos ayuda bastante, de no ser esas personas que no tengamos empatía con la gente. Claro. Sí, porque tú hoy puedes sentirte súper bien y por esa razón no vas a decir cosas feas a las otras personas cuando no sabes cómo se sienten ellos. Claro. O sea, sí también tenemos que, nosotros a veces lanzamos muchas cosas así por hablar, por emitir un comentario, pero no sabemos cómo le puede llegar a la otra persona. Por ejemplo, estamos hablando mucho de inclusión, de equidad y todo, pero aún así, si es que no te reciben, el ejemplo que les ponía antes, que es muy común, si no te reciben una copa, ya les dices, ay, ese gay, por ejemplo. Es ya. Que si no me recibes eres gay. Entonces, ¿a qué punto estamos llegando? ¿Entiendes? Y sí se ha ido, como te decía antes, sí se ha ido como que ya no utilizando ese tipo de palabras, porque hablamos mucho de la inclusión, también de la equidad, pero todavía siguen habiendo muchas personas que ya son mucho más mayores que en realidad lo siguen utilizando. Ay, es que ese es una gallina, por decirlo más suavecito. ¿Qué crees que deberías como de alejarte de esas personas que solo te aportan cosas negativas? ¿O también deberíamos como que intentar a esas personas que tienen ese tipo de mentalidad, poner los límites? Y nosotros vamos a buscar tendríamos que buscar o llevarnos con personas que nos ayuden, nos ayuden a ser una mejor versión de uno mismo. ¿Me entiendes? Porque si tú sabes que esa persona es mala, que esa persona es egoísta, que esa persona es hipócrita, en ese caso lo mejor ahí? Sería alejarse. Ya, entonces ahí estamos hablando de límites, ¿sí? Si es que en un momento, o sea, no, tampoco hay que ir a extremos que nos pase algo realmente trágico como para darnos cuenta de las personas que están a nuestro alrededor, ¿me entiendes? O sea, llegar a que te suceda algo, que estés muy enfermo como para ver quién está ahí o no. Sí, entonces esos son los límites que nosotros también tenemos que poner. Si esta persona me traiciona, sea un amigo, sea una pareja, sea un familiar, ¿qué voy a hacer? Es algo que yo me voy a alejar de esa persona porque es así. No significa que no la vayamos a perdonar, sino que nos vamos a alejar porque no alimenta nuestro ser, nuestra vida. Pero esos son los límites que nosotros debemos poner. O también hay cosas que las podemos manejar, o que si hablo contigo y te digo, René, ¿sabes qué? No me gusta que dejes la tapa del baño abierta. Ya, entonces es algo que tú sí puedes mejorar. La ayuda de otra persona, porque con ella fue realmente un proceso largo y solo por llamada. Yo nunca la vi, pero yo la llamaba y ella lloraba.
Y con que una persona te escuche, solo con que te escuche, ya es hartísimo. Claro. Ya. Y si la guías o le das alguna solución y la guías de buena manera, tienes a tus papás, sí puedes hacerlo, motivarlo, O sea, cambian las cosas. Como hay personas que, dices tú, te pueden ayudar para solventar esos problemas, superar estos problemas, también hay personas que te pueden meter directamente ese problema. Claro, es que a ver, aquí ya podemos hablar también de la depresión. ¿Cuándo siento yo depresión? Por ejemplo, ¿cómo sé que siento tengo depresión? Cuando estoy con un estado de ánimo súper bajo. Uh-huh. Sí, estamos hablando de la tristeza, que estamos en un estado profundo de tristeza. Ya no es que una lloradita y ya, claro. Y renazco y mañana lo hago bien. Y dentro de eso que dices tú, que estas personas pueden estar en este estado de tristeza, son como muy manipulables, ¿no? Entonces ahí es lo que, por ejemplo, un hombre con una pequeña muestra de cariño se puede aprovechar. Uh-huh. Exactamente. Entonces, por eso los hombres después, por eso es un círculo de la violencia. Y después vienen con flores y ya no va a pasar lo mismo, mi amor, te amo, vamos a comer. Y otra vez pasa algo y otra vez, uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿cómo más nosotros identificamos? Porque también tienen alteraciones de sueño. No puede dormir, tiene insomnio, no puede descansar bien. A veces hasta uno mismo dice, dormí pero no pude descansar, por ejemplo. ¿Sí? Dormí 10 horas y no descansé nada. Exacto. Cansancio, sensación de fatiga. También no tenemos hambre. Eso también es un síntoma de depresión. No tenemos hambre. No comemos nada. Estamos hablando de alteraciones del apetito. Sí, entonces hablamos de las alteraciones del sueño, hablamos de la alteración del apetito y también lo que mencionábamos al principio, la pérdida de interés por todo. No es como solo estoy negativa ante algo o preocupada por algo, sino es en general, por todas las situaciones de nuestro diario vivir, que no estamos motivados para nada. Entonces por eso afecta a todas las áreas donde nos desenvolvemos. Nos sentimos inútiles totalmente, ¿sí? Y tenemos sentimientos de culpa, ¿sí? Ahí es lo que te explicaba. Quizás con la depresión estamos hundidos en el por qué. ¿Por qué pasó esto? Porque hablamos del pasado. ¿Por qué pasó esto? Uh-huh. ¿Por qué me hizo esto? Porque yo no... Y las respuestas son lo peor que uno mismo se da. Porque yo soy fea, porque ella es más bonita, porque yo no puedo hacer esto, porque ella es más flaca, porque ella es profesional, porque yo no acabo de estudiar, porque cualquier cosa nos afecta. O sea, y nosotros mismos nos hacemos ese mal. ¿Por qué? Que estamos ahí, no encontramos la solución. Por eso te decía, no tenemos que utilizar el por qué, sino el para qué. Tener esa chispa de positivismo también del para qué, para ser mejor, para volver a un hábito, ir al gimnasio, ir a trotar, para buscar o encontrar otra persona con una lista de expectativas que yo tengo o de lo que quiero que cumpla una persona. ¿Qué más? Bueno, hablamos ya de la pérdida de interés por todo, que es la falta de motivación, sentirse inútil, culpable por todo y asimismo uno se aísla, ¿sí? Como te decía, a veces tenemos las personas que pasan durmiendo todo el tiempo, pero es porque se aíslan de esa red de apoyo. Nosotros tenemos que tener una red de apoyo que son las personas más cercanas a nosotros, que tienen que estar no al pendiente, pero son las que van a ver el cambio. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si tú ves a un amigo en la universidad o un amigo del trabajo, lo ves constantemente. Entonces, como lo ves constantemente, sí te vas a dar cuenta de lo que le pasa. Pero si es un amigo que tú lo ves de repente, así sea tu buen amigo, lo ves de repente, no vas a saber identificar, porque lo estás viendo a los tiempos. Claro. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero, una red de apoyo, a las personas que pasan diariamente contigo, pasan contigo, las que van a identificar específicamente qué te está pasando. Hay a veces comentarios que uno mismo dice, ay, qué comentario para más. Pero es porque te dicen, ay, pero estás flaco, pero te has engordado, pero estás muy triste, pero tú ves que estás con unas ojeras. Pero esos comentarios que quizás no deberíamos exteriorizarnos, deberíamos tenerles el foquito rojo así.
Esta semana lo vi con ojeras, por ejemplo. Claro. Estuvo llorando, no está durmiendo bien. O esta semana no vino al trabajo, no vino a clases. Dijo que estaba enfermo. Entonces, sí tenemos que practicar ser un poquito más empáticos con la gente, que ser empático, ponerse en los zapatos de la otra persona. ¿Qué estrategias podría implementar para que este tipo de personas puedan tener ayuda también de lo que sería el gobierno o cualquier otro tipo de entidad? A ver, muchas instituciones, tanto públicas como privadas, dan a conocer los talleres, programas que tienen, ¿sí? Quizás ya les había comentado anteriormente que sí se realizan este tipo de programas y talleres con diferentes temáticas para el bienestar integral de la persona, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A pesar de que realizan este tipo de temáticas, de metodologías para dar a conocer a la gente cómo saber manejar sus emociones, del autocuidado, de la depresión, de la ansiedad, etcétera, las mismas personas a las que les llega este mensaje no acuden, porque ahí me va a ver la gente, las demás personas, me va a ver tal y cual, o me van a ver y yo no estoy loca, seguimos estigmatizando, ¿sí? Entonces sí, yo creo que se deberían y podrían tanto las entidades particulares como las del Estado dar a conocer estos talleres, difundir más. Claro, pero ahí dentro de eso entraría algo que me dijiste antes que me parece muy interesante, ¿no? El tema de que a lo mejor haya una línea para este tipo de personas para que puedan explicar sus problemas, porque sería algo, como dices tú, anónimo, que no vas a tener que ver a tu amigo o a alguien que piensas que a lo mejor te va a criticar, ¿no? Sí, a ver, hemos visto este tipo de actividad que hay un número, llama y te atendemos, ¿no? Sí. Que si después en el transcurso de la terapia o de la conversación va tomando confianza a la persona, se pueden conectar mediante videollamada para demostrar ciertas técnicas o estrategias que se deben visualizar en realidad. Sí, sí hay, como te digo, no se les difunde mucho, no se conoce, las personas no se atreven. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que priorizar? Tenemos que ayudar a difundir. Esa sería nuestra mayor arma, o sea, hacer el plan correspondiente, pero saberlo difundir. Muchas veces las instituciones hacen los talleres o programas una vez o lo aplican una vez y después se olvidaron totalmente. Es como que ya cumplimos y listo, ¿no? Pero sí, yo consideraría que tanto instituciones privadas como públicas deberían realmente difundir este tipo de actividades para ayudar a las personas que en este caso tengan algún problema psicológico. Bueno, Jocelyn, para concluir quería conocer cuáles serían tus conclusiones para que nosotros como conjunto en sociedad podamos superar este tipo de problemas y también qué consejo le darías a una persona que esté en esta situación. Para hacer un breve resumen, tenemos que tener en cuenta que la depresión, estamos hablando del pasado y estamos hablando de un sentimiento de tristeza, mientras que la ansiedad viene desde el miedo, sí, que estamos preocupados por el futuro, en este caso. Sí, ¿cuál sería mi consejo para las personas? Es saber tener o inclinarse por esa red de apoyo que en general todos tenemos para poder y dar a conocer lo que sentimos, ¿sí? Para que las personas que están a nuestro alrededor, esa red de apoyo, puedan ayudarnos. Ellas, para prevenir esta situación, o si es que ya estamos o tenemos este trastorno, ya sabemos que nosotros solos no podemos, que nos lleven con un profesional. Sí, mi consejo es que las personas tienen que seguir adelante, no rendirse, saber poner sus límites, saber primero conocerse para poder conocer a las demás personas y entregar
lo que quizás a nosotros nos sobra: amor, felicidad, cariño, aprecio, ¿sí? Y también ser ese ejemplo de persona, ¿no? Como quisieran que las otras personas sean con nosotros, ser nosotros, ¿sí? Porque muchas veces no ser esa persona que ayuda es muy fácil, pero nosotros también querer poner ese granito de arena es un poco más difícil, porque estamos quizás en un mundo machista o con muchos estigmas, que fíjate, ya pasó también la pandemia y aún no aprendemos a disfrutar de nuestra vida y nos seguimos estancando por muchas situaciones que nos pasan. Tenemos que recordar que hay muchas personas que han vivido cosas peores que nosotros y que a pesar de eso siguen de pie. Entonces sí tenemos que, yo les aconsejo que sí se expresen, que den a conocer lo que sienten, que pidan ayuda a su red de apoyo y si es necesario, ya quizás tampoco debemos llegar aún al hecho de que ya nos sentimos y estamos en la pelea con nosotros mismos, que si nosotros ya nos empezamos a sentir tristes y sabemos que no podemos manejar nuestras emociones, pidamos ayuda a un profesional. Ya es del pasado el hecho de que las personas que van al psicólogo son locos, sino que es esa ayuda para saber por dónde vamos, para conseguir esas herramientas que quizás nosotros no tenemos actualmente, pero que otra persona que ya es profesional pues nos podría ayudar. Y pues también es saber escoger a nuestros amigos, a nuestras parejas, y saber, es una frase que siempre la utilizo y que me la enseñaron desde pequeñita, es el hecho de vivir la vida que queremos vivir y no la vida que nos toca. Espero que podamos compartir en otro momento con estos temas tan interesantes y que nos ayudes igual con tu presencia y con tu conocimiento. Simplemente agradecerte y desearte lo mejor y desear que todo lo que nos has explicado quede esa semillita en la gente y quede esa forma de que puedan luego ellos llevarlo a la práctica con sus seres queridos, con sus amigos y gente que a lo mejor tiene esta problemática. Te agradezco mucho, que tengas una linda noche y muchas gracias también a nuestros oyentes. Muchísimas gracias, René, por la invitación y por estar en este podcast. Espero que esta conversación tan amena llegue a muchas personas y pues si es necesario profundizar el tema por esta interacción que se ha tenido el día de hoy, sería necesario y busquemos ayuda, así sea que pensemos que es lo mínimo para nosotros o para otras personas.